Toda su identidad era una mentira. Y el ADN finalmente reveló la impactante verdad. Imagina crecer en una mansión imponente, rodeada de lujo y privilegio, siendo llamada hija por personas a las que supuestamente deberías amar incondicionalmente. Ahora imagina descubrir que nada de eso era real, que cada abrazo, cada palabra de afecto, cada momento en familia estaba construido sobre una base de secretos. Esta es la historia de una joven que tuvo el valor de cuestionar todo lo que conocía. Y lo que descubrió la hizo llorar. Se llamaba Elena. 23 años. Licenciada en Relaciones Internacionales por la mejor universidad privada del país. Viviendo en una exclusiva urbanización, donde cada casa valía más de 5 millones de reales. Su padre, Armando Cavalcanti, era dueño de una de las mayores constructoras de toda la región. Su madre, Beatriz, presidía 3 fundaciones benéficas y aparecía regularmente en las revistas de sociedad y eventos de la alta burguesía. El hermano mayor, Rafael, estaba asumiendo los negocios de la familia, siguiendo los pasos de su padre con precisión quirúrgica. Y luego estaba Elena. Desde fuera, ella era la hija perfecta. Vestidos de diseñador en las cenas de gala. Sonrisa impecable en las fotos familiares que decoraban las paredes de mármol de la sala de estar. Postura elegante en los eventos benéficos donde su madre la presentaba como mi hija menor, mi orgullo. Pero por dentro, Elena cargaba una sensación que nunca conseguía nombrar completamente. Una sensación de desplazamiento. Como si fuera una actriz viviendo un papel que no había sido escrito para ella. Las primeras señales siempre estuvieron ahí. Pequeños detalles que un niño no cuestiona, pero que una adulta ya no puede ignorar. Sus ojos, por ejemplo. Verde claro, casi transparentes bajo la luz del sol. Todo el mundo en la familia Cavalcanti tenía ojos marrones profundos. Su padre solía bromear cuando ella era pequeña. Esos ojos los heredaste de tu bisabuela, cariño. Una italiana de ojos verdes que nadie más en la familia vio jamás. Elena siempre aceptó esa explicación. Hasta que empezó a prestar atención a los álbumes de fotos familiares. Hasta que se dio cuenta de que no había ninguna bisabuela italiana de ojos verdes en ningún sitio. La altura también siempre fue un punto de tensión silenciosa. Elena medía 1,58. Pequeña, delicada, a menudo perdida entre sus familiares donde su padre superaba 1,85. Su madre medía 1,70 y Rafael parecía un gigante de casi 2 metros. «Saliste a la rama baja del árbol genealógico», decía su madre, riendo, sin aclarar nunca a cuál rama exacta se refería. Y luego estaban los intereses. Las pasiones que hacían que Elena se sintiera viva, pero que parecían absolutamente ajenas para el resto de la familia. Ella amaba el arte. Pasaba horas en galerías y museos, perdida frente a pinturas abstractas, sintiendo emociones que no podía traducir en palabras. Su padre pensaba que era una fase pasajera. Su madre lo toleraba, siempre y cuando Elena siguiera asistiendo a los eventos sociales que importaban. Rafael ni siquiera disimulaba su falta de interés, cambiando bruscamente de tema cada vez que ella mencionaba una exposición. La familia Cavalcanti vivía y respiraba negocios, contratos, inversiones, expansión empresarial. Las conversaciones en la cena giraban exclusivamente alrededor de adquisiciones de terrenos, licitaciones públicas ganadas, alianzas empresariales. Elena intentaba participar, realmente lo intentaba, pero era como estar escuchando una lengua completamente extranjera. Las palabras tenían sentido individualmente, pero juntas no formaban nada que resonara dentro de ella. «Eres tan diferente a nosotros, Elena». Su madre dijo eso un día, casi sin pensar, mientras recogía la mesa después de una cena particularmente tensa. Elena había mencionado que pensaba estudiar un posgrado en Historia del Arte en Florencia. El comentario destilaba algo que Elena no podía identificar. ¿Resignación? ¿Frustración? ¿O algo más profundo? Algo que se parecía inquietantemente a la culpa. Elena soltó una risa forzada, intentando romper la tensión. «Qué afortunados son ustedes de poder aguantarme, ¿verdad?» Pero la frase siguió resonando. «Eres tan diferente a nosotros». Como si Elena fuera una anomalía. Un elemento que no encajaba en la ecuación perfecta de la familia Cavalcanti. Ella empezó a prestar más atención después de eso.
Empezó a notar cómo la gente comentaba su apariencia única en los eventos de la alta sociedad, siempre con ese tono cortés que apenas disimulaba la curiosidad. Empezó a percibir cómo su madre evitaba la mirada cuando alguien osaba comentar que Elena no se parecía en absoluto a ella. Empezó a recordar pequeños momentos de la infancia que, en ese momento, parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un peso diferente. Como aquella vez, a los 7 años, cuando encontró su partida de nacimiento en un cajón. Ella no sabía leer bien todavía, pero recordaba haberle preguntado a su madre por qué el papel parecía tan nuevo si ella ya tenía 7 años. Tuvimos que pedir un duplicado, querida. El original se perdió en la mudanza, explicó su madre, sonriendo, antes de guardar el documento rápidamente. O aquella tarde, a los 12 años, cuando una tía lejana vino de visita y no podía dejar de mirar a Elena, con una expresión que combinaba sorpresa e incomodidad. «Ha crecido muchísimo», murmuró la tía a Beatriz. «Debe estar usted muy satisfecha». La pausa antes de satisfecha fue incómoda. Beatriz acortó la visita abruptamente. Elena tenía 23 años ahora, y por primera vez en su vida, permitió que la pregunta que siempre susurraba en el fondo de su mente tomara voz alta, aunque solo fuera dentro de su propia habitación, a las 3 de la mañana, cuando el silencio de la mansión era absoluto. ¿Realmente soy su hija biológica? La pregunta la aterraba, porque formular esa pregunta significaba cuestionarlo absolutamente todo. Significaba que quizás los últimos 23 años se habían construido sobre algo frágil, algo que podría desmoronarse si tiraba del hilo equivocado. Pero la pregunta también la liberaba, porque por primera vez, esa sensación de desplazamiento obtenía un posible nombre, una explicación que, por muy aterradora que fuera, tenía más sentido que todas las vagas justificaciones que había recibido a lo largo de su vida. Fue un martes común cuando todo comenzó a cambiar. Elena estaba en la oficina de su padre, buscando un libro que le había prestado semanas atrás. Armando estaba de viaje de negocios, y ella aprovechó su ausencia para hurgar en los estantes, sin ser interrogada sobre por qué necesitaba un libro más cuando tiene una biblioteca entera en casa. Encontró el libro, pero también encontró algo más. Un álbum viejo, escondido detrás de una hilera de enciclopedias que nunca habían sido tocadas. La portada estaba desteñida, y los bordes de las fotografías dentro estaban amarillentos por los años. Elena reconoció a sus padres instantáneamente, infinitamente más jóvenes, tal vez con 20 y pocos años, y entonces vio una foto que la hizo dejar de respirar. Su madre, Beatriz, visiblemente embarazada, en un baby shower. El ambiente era lujoso, decorado con exquisitez, claramente un evento caro. Amigos y familiares rodeaban a Beatriz, quien sonreía con una mano sobre su prominente vientre. Elena dio la vuelta a la foto. En el reverso, alguien había escrito con bolígrafo azul: Baby Shower de Rafael, noviembre de 1997. Rafael nació en enero de 1998. Elena hojeó frenéticamente las páginas, con las manos empezando a temblar violentamente. Más fotografías de Beatriz embarazada, fotos en el hospital con Rafael recién nacido, fotos de los primeros meses de vida del bebé, y luego, silencio. Absolutamente nada. Ni una sola foto de Beatriz embarazada nuevamente, ni un baby shower para el segundo hijo, ni imágenes del hospital, ni registro alguno de un vientre creciendo, ni celebración previa al nacimiento de Elena. Sus fotografías simplemente aparecían cuando ella ya tenía varios meses de vida. Ya estaba allí, en la casa, ya era oficialmente parte de la familia. Como si hubiera materializado de la nada. Como si siempre hubiera existido, sin génesis, sin un inicio documentado. Elena cerró el álbum lentamente, lo devolvió al sitio exacto donde lo encontró, y salió de la oficina con las piernas apenas sosteniéndola. Pasó la noche entera sin dormir, tendida en la cama, contemplando el techo altísimo de su espaciosa habitación, sintiendo cómo las paredes se aproximaban asfixiantes. Había una explicación. Tenía que haberla. Quizás a su madre simplemente no le gustaban las fotos durante su segundo embarazo. Quizás los registros estaban en otro lugar. Quizás. Pero Elena ya no creía en quizás.
no después de 23 años de pequeños quizás, que nunca se convertían en respuestas reales. A la mañana siguiente, bajó al comedor resuelta a preguntar directamente. Pero cuando llegó y vio a su madre leyendo el periódico con esa compostura aristocrática que siempre la había caracterizado, cuando vio a su padre debatiendo sobre inversiones bursátiles con Rafael, como si fuera un día completamente normal, las palabras se murieron en su garganta. Porque hacer la pregunta significaba romperlo todo. Y Elena aún no estaba lista para eso. Entonces sonrió forzadamente, se sirvió un café y fingió que todo iba bien, pero no iba bien. Para nada. En las semanas posteriores, Elena se convirtió en una investigadora dentro de su propia casa. Hurgaba documentos cuando estaba sola. Prestaba atención redoblada a las conversaciones familiares. Comenzó a hacer preguntas sutiles, disfrazadas de curiosidad inocente. «Mamá, ¿tienes fotografías tuyas embarazada de mí? Quería verme en tu barriga». Beatriz apenas despegó la vista de la revista de decoración de interiores. «Ay, cariño, tenía tanto mareo en esa época que rehusaba cualquier cámara. Ya sabes cómo es eso». Elena no lo sabía, porque nunca había visto ninguna evidencia de esos mareos. Nunca había oído esa historia contada en reuniones familiares. Un día, durante un almuerzo dominical, intentó otro enfoque. «Papá, ¿en cuál hospital nací?» Estaba considerando hacer voluntariado y quería elegir una institución que tuviera significado personal para mí. Armando intercambió una mirada veloz con Beatriz, tan rápida que Elena casi no la captura. «Hospital Santa Cruz», respondió, regresando al bistec. «Una institución de excelencia. Aunque si quieres hacer voluntariado, contamos con mejores contactos. Puedo hacer algunas gestiones». Cambió de tema instantáneamente y Rafael se unió a la conversación y el instante pasó. Pero Elena lo vio todo. Vio la titubez. Vio el intercambio de miradas. Vio la urgencia por cambiar el enfoque. Y entonces llegó la conversación que lo cambió todo. Era viernes por la noche. La familia estaba anfitriona de una cena con invitados. Elena debía estar presente, cumpliendo su rol de hija modelo. Pero había dejado su teléfono en la habitación y subió a recogerlo. Al pasar por el pasillo, escuchó conversaciones emanando desde el dormitorio principal. La puerta estaba semiabierta. Ella no tenía la intención de escuchar, pero entonces oyó su nombre. «Elena cumplió 23 años, Beatriz. ¿Realmente crees que no es hora de que le digamos la verdad?» Era la voz de su padre, grave, exhausta. Elena se congeló. ¿Decirle qué, Armando? ¿Que no nació de mí? ¿Que hace 23 años tomamos una decisión y ahora es nuestra hija? ¿Tienes ganas de destruir a esta familia? La voz de Beatriz tembloraba. Elena jamás había oído así a su madre. Desesperada, aterrada. «No quiero destruir nada, pero ella tiene derecho a saber, y con cada día que pasa, la situación se vuelve más difícil. Ya viste que anda haciendo preguntas. Está empezando a desconfiar. Ella no sabe nada, y si seguimos como siempre, nunca lo sabrá. Beatriz. Esta conversación ha terminado, Armando. Tenemos invitados esperando». Elena escuchó pasos dirigiéndose a la puerta y se alejó corriendo, bajando las escaleras como si acabara de regresar. Su corazón palpitaba tan fuertemente que estaba convencida de que todos en el comedor podrían escucharlo. «Ella no viene de mí». Las palabras resonaban, implacables. «Ella no viene de mí». Elena pasó toda la cena sonriendo artificialmente, conversando con normalidad, fingiendo ser la hija perfecta que siempre había sido. Pero en su interior, algo fundamental se había fracturado. Ya no era sospecha, ya no era un quizás, era la verdad, pura, cruda y definitiva. Ella no era su hija biológica, y nunca tuvieron intención de decírselo. Aquella noche, después de que los invitados se marcharon, después de que la mansión quedó sumergida en el silencio absoluto, Elena se encerró en su habitación y dejó que la realidad la embistiera sin defensas. Lloró. Lloró por la niña que creció sabiendo instintivamente que algo estaba mal. Lloró por los años intentando encajar en una familia que nunca sería auténticamente suya. Lloró por la traición de 23 años de mentiras meticulosamente construidas. Pero también sintió algo más, algo sorprendente, alivio.
porque por fin, después de una vida entera, esa sensación de desajuste tenía una razón de ser. No estaba loca, no era defectuosa, no era una Cavalcanti fracasada, simplemente nunca había sido Cavalcanti, punto. Y ahora, necesitaba descubrir quién era realmente. Elena se secó las lágrimas, tomó su laptop y escribió con dedos decididos: test de ADN casero. ¿Cómo realizar uno? La búsqueda devolvió centenares de resultados. Empresas fiables, discretas, que enviaban kits a domicilio. Todo lo que necesitaba era una muestra de saliva, la suya y la de quien supuestamente era su padre. 3 días después, el kit llegó. Pequeño, discreto, en una caja blanca anónima. Elena sostuvo la caja en las manos, sintiendo el peso emocional de lo que estaba a punto de hacer, porque realizar esa prueba significaba trascender más allá de simples sospechas. Significaba convertir una verdad susurrada en un pasillo en prueba tangible, irrefutable. Significaba que no habría marcha atrás. Abrió la caja. Elena cerró la puerta de la habitación con un suave clic, pero el sonido resonó en su mente como un trueno. Su corazón latía frenéticamente mientras observaba alrededor del espacio, que siempre había sido su refugio. Ahora, esas paredes tan familiares parecían albergar secretos que estaba a punto de desvelar. Se sentó en la cama, respirando profundamente para calmarse. La conversación que había escuchado seguía reverberando en sus oídos. Ella nunca puede saberlo. Las palabras de su madre eran como una sentencia de muerte, y Elena sabía que ya no podía hacer caso omiso de esa sensación que la había perseguido a lo largo de los años. Algo funcionaba mal, algo siempre había estado mal. Sus ojos se dirigieron a la estantería donde guardaba los álbumes familiares. Esos volúmenes gruesos con encuadernación de cuero que documentaban cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento significativo. Los había hojeado cientos de veces, sonriendo ante fotos de ella de niña. Pero ahora, por primera vez, los contemplaba con perspectiva nueva. Con las manos temblando ligeramente, Elena tomó el primer álbum y lo abrió sobre sus rodillas. La primera foto mostraba a Elena a los 3 años, sosteniendo un globo rojo. Estudió meticulosamente cada rasgo de su rostro: los ojos castaños oscuros, la nariz ligeramente respingona, los labios delgados. Luego pasó la página y encontró una fotografía de sus padres en el mismo evento. El padre tenía ojos azul claro y una nariz prominente. La madre tenía ojos verdes y labios más generosos. Elena frunció el ceño. Obviamente, los niños no siempre heredan el aspecto de sus padres, pensó. Pero algo en ese instante la impulsó a seguir investigando. Página tras página, comparó detenidamente. A los 5 años junto a su padre, a los 7 con su madre, a los 10 con ambos. En cada foto, las diferencias se tornaban más evidentes. No era solo cuestión de rasgos aislados, era la estructura ósea completa, la forma del rostro, la textura capilar. Sacó una fotografía familiar más antigua del estante, una con sus abuelos. Los 4 abuelos poseían características muy marcadas. Algunos con cabello naturalmente rubio, otros con ojos claros, narices aguileñas, rostros angulosos. Elena tomó un espejo de mano y lo sostuvo junto a las fotos. Su reflejo parecía provenir de una familia completamente diferente. Ella tenía cabello castaño oscuro y liso, mientras que toda su familia contaba con cabello más claro y ondulado. Sus ojos eran castaño profundo, mientras que no había un único par de ojos castaños en 3 generaciones de fotografías familiares. ¿Cómo no noté esto antes?, susurró para sí, sintiendo un escalofrío en el vientre. La revelación la golpeó como un puñetazo. No se parecía a nadie de esa familia, a nadie. Las lágrimas comenzaron a quemar sus ojos, pero parpadeó con fuerza para contenerlas. Aún no. Necesitaba más que apariencias. Necesitaba evidencia concreta. Elena cerró los álbumes y los volvió a colocar en el estante con manos inestables. Su corazón se aceleró al recordar algo que su madre había mencionado años atrás. «Tus documentos están en la caja azul en el armario de la oficina», había dicho una vez, cuando Elena necesitaba un certificado de nacimiento para un trabajo escolar. La oficina estaba al final del pasillo. Elena abrió lentamente la puerta de su cuarto, asomándose para verificar que no hubiera nadie cerca. La casa permanecía silenciosa. Sus padres seguían abajo,
probablemente simulando que todo estaba normal. Caminó por el pasillo con pasos cautelosos. Cada tabla del suelo que crujía sonaba como una alarma. Finalmente llegó a la oficina y cerró la puerta tras de sí. El armario estaba en la esquina, alto e imponente. Elena lo abrió y encontró la caja azul exactamente donde la recordaba. Con las manos temblando más intensamente, sacó la caja y la colocó sobre la mesa. En su interior había documentos organizados en carpetas: certificado de nacimiento, expedientes escolares, cartilla de vacunación. Elena tomó el certificado de nacimiento y lo sostuvo contra luz. Algo no cuadraba. La fecha parecía rara. Elena sacó su celular y abrió el calendario, realizando cálculos rápidos. Según el certificado, ella nació el 15 de marzo. Pero recordaba haber visto fotos de su madre en una fiesta corporativa en enero de ese año. Y ella definitivamente no estaba embarazada en esa foto. Elena sintió el corazón dispararse. Tomó más documentos de la caja. Registros del hospital. Leyó cada línea minuciosamente, buscando cualquier detalle que saltara a la vista. Y entonces lo vio. El hospital mencionado estaba ubicado en una ciudad a 3 horas de distancia. ¿Por qué su madre habría viajado tan lejos para dar a luz cuando existía un hospital perfecto en su ciudad? Sus manos temblaban tan violentamente que casi deja caer el papel. Guardó todo de nuevo en la caja, cerró el armario y regresó a su cuarto, el corazón latiendo tan fuertemente que podía escucharlo en sus oídos. Sentada nuevamente en la cama, Elena intentó organizar sus pensamientos. Las fotografías, el certificado de nacimiento, la cronología que no tenía coherencia. Todo estaba comenzando a encajar de una manera perturbadora. Pero necesitaba más. Necesitaba algo científico, algo que no pudiera ser pasado por alto o explicado. Y entonces recordó algo de su clase de biología en la preparatoria. Tipo sanguíneo. Recordaba a la maestra explicando cómo se heredaban los tipos de sangre, cómo ciertas combinaciones de padres únicamente podían producir ciertos tipos sanguíneos. Elena abrió la laptop y comenzó a investigar intensamente. Conocía su tipo sanguíneo. Había donado sangre una vez en la universidad y le dijeron que era AB negativo, un tipo raro. Recordaba haberlo encontrado interesante en ese instante, pero nunca había profundizado en ello. Ahora, necesitaba saber los tipos sanguíneos de sus padres. Recordó un día, años atrás, cuando su padre se cortó la mano reparando el auto. Fueron al hospital y ella recordaba haber oído al médico mencionar algo sobre que él poseía tipo O positivo. Y su madre. Ella había donado sangre en una campaña del hospital. Elena recordaba que ella mencionaba que era tipo A positivo. Con dedos temblorosos, Elena escribió en el buscador: ¿pueden los padres tipo O y tipo A tener un hijo tipo AB? La respuesta apareció instantáneamente, clara e innegable. No. Era genéticamente imposible. Padres con tipo O y tipo A únicamente podían tener hijos con tipo O tipo A. AB sería imposible. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. La pantalla de la laptop se volvió borrosa cuando las lágrimas finalmente se desbordaron y cayeron por su rostro. No las secó. No podía moverse. Esto lo prueba, susurró al cuarto vacío, con la voz rota. Esto prueba que no soy hija de ellos. La revelación la golpeó con toda su magnitud. No era mera sospecha. No era solo apariencia física. Era ciencia pura. Era un hecho incuestionable. Era biológicamente imposible que ella fuera hija de esas personas que la criaron. Elena cerró la laptop y abrazó sus rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, mientras sollozaba en silencio. 23 años de recuerdos, de navidades, de cumpleaños, de «te quiero cariño» antes de dormir. Todo parecía una mentira monumental ahora. ¿Quién era ella verdaderamente? ¿De dónde había venido realmente? ¿Por qué la engañaron todos estos años? Las preguntas se arremolinaban en su mente como un tornado, cada una más devastadora que la anterior. Pensó en bajar las escaleras e intrépidamente confrontarlos en ese instante, exigir respuestas, gritar hasta que la verdad saliera a la luz. Pero algo la contuvo. ¿Y si lo negaban todo? ¿Y si fabricaban otra mentira? Ella necesitaba una prueba indiscutible, algo que no pudieran rebatir. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano,
y tomó el celular nuevamente. Sus dedos seguían temblando mientras escribía en el buscador. Test de ADN casero. Aparecieron varias opciones. Kits que podías encargar en línea, usar en casa y enviar a un laboratorio. Los resultados llegarían en 2 a 4 semanas. Sería confidencial. Sería concluyente. Hizo clic en uno de los sitios web y leyó cuidadosamente las especificaciones. Todo lo que necesitaba era una muestra de su ADN y una muestra de sus padres. Podría ser saliva, cabellos con raíz, lo que fuera. Podría recolectar las muestras de ellos sin su conocimiento. Un cepillo de dientes, un vaso que utilizaron, algunos cabellos de la almohada. Elena respiró profundamente, intentando calmar el temblor en sus manos. Tenía pánico. Pánico a la confirmación. Pánico de que la prueba demostrara lo que intuitivamente ya sabía. Pero también sabía que no había marcha atrás posible. No podría vivir con esa incertidumbre el resto de su existencia. Con una determinación renovada, añadió el kit al carrito y completó la información de envío. Eligió entrega rápida. No podría esperar más de lo necesario. Al hacer clic en completar compra, sintió una combinación de terror y alivio. Ya no había vuelta atrás. En pocas semanas, tendría la verdad absoluta. La verdad que sus padres, suponiendo que pudiera seguir llamándolos así, intentaron ocultarle toda su vida. Elena dejó el celular a un lado y miró hacia la puerta del cuarto. Abajo, podía escuchar el sonido apagado de la televisión. Probablemente estaban viendo las noticias, como cada noche, fingiendo que todo iba bien. Fingiendo que no tenían secretos. Fingiendo que su hija no acababa de descubrir que toda su existencia se construyó sobre una mentira meticulosamente cuidada. Se acostó en la cama, mirando fijamente el techo. Las sombras danzaban sobre su rostro, proyectadas por la luz de la lámpara de noche. Durante 23 años, había habitado en esa casa, en esa familia, creyendo plenamente que sabía quién era. Ahora, todo eso se estaba desmoronando vertiginosamente. Y lo peor de todo, era que tendría que actuar. Actuar que todo funcionaba bien. Actuar ignorancia. Actuar que seguía confiando en ellos. Al menos hasta que llegara la prueba genética. Al menos hasta que tuviera la evidencia innegable en sus manos. Elena cerró los ojos, sintiendo más lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero esta vez, junto con la tristeza, había algo adicional. Una chispa de determinación. Una urgencia ardiente de desvelar la verdad, cueste lo que cueste. Porque ahora lo sabía con certeza. Toda su vida se había basado en una mentira colosal, y no descansaría hasta descubrir la verdad completa. Los siguientes 5 a 7 días se transformaron en los más largos de mi vida. El laboratorio había prometido los resultados dentro de ese plazo, y cada mañana me despertaba revisando mi correo electrónico obsesivamente. Nada. Solo el silencio ensordecedor de la espera. Pero algo había cambiado en mí desde aquel día en el laboratorio. Ya no podía mirar a mi familia de la misma manera. Era como si me hubiera puesto gafas nuevas. Todo parecía diferente, distorsionado, cargado de significados ocultos que nunca antes había notado. Lo primero que percibí fue el comportamiento de mi madre. Siempre que yo entraba en la sala, ella se ponía tensa. Sus hombros se elevaban ligeramente, casi imperceptiblemente. Ella paraba lo que estaba haciendo por una fracción de segundo, como si necesitara recomponerse antes de saludarme. Al tercer día de espera, intenté iniciar una conversación sobre mi infancia. Mamá, ¿te acuerdas de mi cumpleaños de 7 años? ¿Aquella fiesta enorme que hicieron? Ella se congeló. La taza de café tembló ligeramente en su mano. ¿Por qué preguntas eso? Su voz salió más aguda de lo normal. ¿Por qué esa pregunta ahora? Solo curiosidad. Estaba recordando. No hay nada que recordar. Ella cortó, bruscamente. Fue solo una fiesta, como cualquier otra. Pero no había sido como cualquier otra. Había sido absolutamente extraordinaria. Payasos, magos, un castillo inflable gigante, más de 50 niños invitados. Para una familia de clase media, había sido un evento desproporcionado. Y ahora, por primera vez, me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué esa demostración exagerada? ¿Qué estaban tratando de probar? ¿O compensar? Mi padre era aún más revelador en su evasión.
Él simplemente no podía hablar de mi infancia. Cada vez que yo mencionaba algún recuerdo, él cambiaba de tema con una habilidad impresionante. Papá, ¿te acuerdas cuando me llevaste a aquel viaje solo nosotros dos? Debía tener unos 9 años. Ah, necesito revisar ese problema en el coche. Él ya se estaba levantando. Pero ni siquiera escuchaste lo que iba a... Después hablamos, querida. Ahora estoy ocupado. Ocupado huyendo, pensé amargamente. Y luego estuvo la frase de mi hermana. Estábamos almorzando juntas, algo que hacíamos raramente, cuando ella soltó, casi sin pensar: «Sabes, siempre fuiste la diferente de la familia». Mi tenedor se detuvo en el aire. ¿Diferente cómo? Ella se encogió de hombros, masticando tranquilamente. No sé. Más sensible. Más emotiva. Incluso físicamente. No te pareces mucho a nadie. Lucas y yo salimos claramente a mamá, pero tú. Ella me estudió con esa mirada analítica que siempre me incomodó. Eres un misterio. Un misterio. La palabra resonó en mi cabeza durante días. Aquella noche, sola en mi habitación, empecé a hacer algo que nunca había hecho antes: revisar metódicamente cada recuerdo de mi infancia con nuevos ojos. Y fue entonces cuando todo empezó a tener un sentido aterrador. Aquella fiesta extravagante de 7 años no había sido amor. Había sido culpa. Estaban compensando algo. Intentando comprarme afecto, o quizás su propia conciencia tranquila. Los regalos excesivos en todos los cumpleaños. La ropa cara que solo yo recibía, mientras mis hermanos usaban cosas normales. La atención constante, casi sofocante a veces. Eres especial, mi madre solía decir, besando mi rostro. Nuestra niña especial. Yo siempre lo había interpretado como cariño. Pero ¿y si especial fuera código para diferente? ¿Para no es nuestra? ¿Y si cada te amo exagerado fuera en realidad una disculpa disfrazada? El recuerdo más perturbador vino una noche de insomnio, al 5.º día de espera. Debía tener unos 12 años. Me había despertado en medio de la noche para beber agua y escuché a mis padres conversando en su habitación. La puerta estaba entreabierta. No podemos seguir así. Era la voz de mi padre, cargada de tensión. Ella lo descubrirá eventualmente. No lo hará. Mi madre sonaba desesperada. No, si nunca se lo decimos. No hay forma de que ella lo sepa. ¿Y si alguien más lo sabe? ¿Y si nadie lo sabe? Nadie más que nosotros. En ese momento, mi mente de niña lo había interpretado como una discusión sobre dinero o problemas de adultos que yo no comprendía. Había vuelto a la cama y lo había olvidado. Pero ahora, acostada en la oscuridad de mi habitación a mis 28 años, aquella conversación cobraba un peso completamente diferente. Ellos tenían un secreto sobre mí, y nunca pretendieron contarlo. Empecé a observar todo con una atención casi paranoica. Cada mirada intercambiada entre mis padres cuando yo entraba en la sala. Cada cambio sutil de tema. Cada evasiva. Estaban escondiendo algo, y cuanto más observaba, más obvio se volvía. Al 6.º día, comencé a considerar las posibilidades teóricamente. Hipótesis. 1. Adopción. Tenía sentido en varios niveles. Explicaría la falta de similitud física. Explicaría el comportamiento sobreprotector. Explicaría por qué nunca vi el certificado de nacimiento original, solo una copia actualizada. Pero había revisado toda la casa. No había papeles de adopción, ningún documento legal que lo indicara. Y en un país donde la adopción exige montones de burocracia, sería imposible no dejar rastro. A menos que hubiera sido una adopción informal. Pero eso crearía otros problemas legales. Hipótesis 2. Yo era fruto de una aventura extramatrimonial. Mi madre había tenido una aventura y mi padre aceptó criarme como suya. Esto explicaría la tensión ocasional que siempre sentí entre ellos. Explicaría por qué mi padre a veces parecía distante conmigo, mientras era efusivo con mis hermanos. Explicaría por qué no me parecía a nadie de la familia. Pero entonces, ¿de quién era hija? ¿Quién era mi padre biológico? Y si era una aventura de mi madre, ¿por qué ella también parecía tan incómoda con mi prueba de ADN? A menos que ella tampoco fuera mi madre. Hipótesis 3. Cambio en el hospital. Había leído sobre casos así. Bebés cambiados accidentalmente en la maternidad.
Familias criando hijos biológicos de otras personas durante décadas sin saberlo. Pero esto generalmente solo se descubría cuando ambas familias hacían pruebas. ¿Y si hubiera sido accidental? ¿Por qué mis padres actuarían tan culpables? ¿Por qué lo esconderían? A menos que no hubiera sido accidental. A menos que hubiera sido deliberado. Mi estómago se revolvió con esa posibilidad. ¿Será que alguien había robado un bebé? ¿Será que me habían robado? Cada teoría parecía más perturbadora que la anterior. Y en el fondo, sabía que ninguna de ellas explicaba completamente el comportamiento de mis padres. Había algo más, algo peor, algo que nunca planearon que yo descubriera. Al séptimo día, dejé de comer adecuadamente. Mi estómago estaba constantemente revuelto. Café y ansiedad se habían convertido en mi dieta principal. Evitaba a mi familia todo lo que podía. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Ya no podía sonreír y actuar con naturalidad cuando cada fibra de mi ser gritaba que algo estaba profundamente mal. Mi madre intentó llamar 3 veces. Las ignoré todas. Mi padre envió un mensaje. Todo bien. Pareces distante. No respondí. ¿Cómo podría? ¿Qué diría? Sí, papá. Estoy genial. Solo estoy esperando una prueba de ADN que podría destruir todo lo que creía saber sobre mi vida. La noche del séptimo día, sentada en el sofá con una copa de vino que apenas había tocado, me di cuenta de algo aterrador. Independientemente de lo que revelara la prueba, nada sería como antes. Si el ADN confirmaba que eran mis padres biológicos, tendría que convivir con la paranoia de haber dudado de ellos. Tendría que fingir que toda esta investigación nunca ocurrió. Tendría que cargar con la culpa de haber sospechado de las personas que me criaron con amor. Pero si la prueba revelaba que no era su hija biológica, entonces, ¿quién era yo? ¿A dónde pertenecía? Toda mi identidad, toda mi historia, todo lo que sabía sobre mí misma sería una mentira. Sería una extraña en mi propia vida. Lo peor no era no saber la verdad. Lo peor era darme cuenta de que, de cualquier forma, ya había perdido algo irrecuperable. La inocencia de creer que conocía mi propia historia. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esta realización. Y fue en ese momento cuando mi teléfono vibró. Un correo electrónico. Mi corazón se disparó incluso antes de abrirlo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el celular. El remitente era el laboratorio GenLife. Asunto. Tus resultados de ADN están listos. Me quedé paralizada. Ahí estaba. Después de 7 días de tortura mental, de teorías cada vez más sombrías, de observar a mi familia como si fueran extraños, de reconstruir cada recuerdo de mi vida a través de un lente de sospecha. La verdad estaba a un clic de distancia. Pero realmente quería saber. Mi mano flotó sobre la pantalla, el dedo tembloroso sobre el correo electrónico. Una parte de mí quería borrarlo todo, fingir que nunca me había hecho la prueba. Volver a la cómoda ignorancia, aunque fuera una mentira. Pero sabía que ya era demasiado tarde para eso. La duda ya había sido plantada. La sospecha ya lo había envenenado todo. No había vuelta atrás. Necesitaba saber. Aunque la verdad me destruyera. Respiré hondo, temblando, y abrí el correo electrónico. Las manos de ella temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. La pantalla brillaba en la oscuridad de la habitación, y aquella notificación estaba allí, parpadeando como una sentencia. Tus resultados de ADN están listos. Ella había esperado esto durante días que parecieron años, cada segundo arrastrado por una agonía silenciosa. Cada interacción con la familia, cargada de una tensión invisible, un peso que solo ella sentía. Ahora, finalmente, la verdad estaba a un clic de distancia, pero sus dedos dudaban sobre la pantalla, porque ella sabía que lo que vendría a continuación lo cambiaría todo. No había vuelta atrás. No había forma de desver aquello que estaba a punto de descubrir. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que el siguiente paso sería una caída libre sin garantía de dónde o cómo aterrizaría. Ella cerró los ojos, respiró hondo, y hizo clic. La página cargó despacio, tortuosamente despacio, cada segundo ampliando la opresión en su pecho. Y entonces las palabras aparecieron. Coincidencia paterna. 0%. Ella parpadeó. Leyó de nuevo. De nuevo. De nuevo. 0%.
No era hija biológica de su padre. Su corazón se disparó. Las manos le sudaron. Pero ella siguió leyendo, porque aún había una línea debajo. Una línea que podría salvar algo, que podría explicar, que podría. Coincidencia materna. 0% 0%. El celular se le resbaló de las manos y cayó en la cama. Ella se quedó allí, paralizada, mirando al vacío. Porque aquello no tenía sentido. No era posible. ¿No ser hija del padre? Eso ya lo había imaginado. Tal vez una infidelidad. Tal vez un romance. Tal vez ella era hija de otro hombre, y su madre lo había ocultado durante todos esos años. ¿Pero no ser hija de la madre también? Eso era imposible. Biológicamente imposible, a menos que no fuera hija de ninguno de los dos. La realidad golpeó como una ola helada. Sintió que la habitación daba vueltas. Sintió que le faltaba el aire. Sintió que cada certeza que había tenido sobre sí misma se desmoronaba en cuestión de segundos. No soy su hija, dijo en voz alta, como si pronunciar las palabras fuera la única forma de hacerlas reales. Y lo fueron. Fueron absolutamente reales. 25 años. 25 años de recuerdos, de historias familiares. Detienes los ojos de tu abuelo, y te pareces tanto a tu tía cuando era joven. 25 años de una identidad construida sobre una mentira tan profunda, que ni siquiera sabía que vivía dentro de ella. Y ahora, ¿qué quedaba? ¿Quién era ella? Volvió a coger el móvil, con las manos aún temblorosas, y leyó los resultados por tercera, cuarta, quinta vez. Buscando un error, un asterisco, una nota a pie de página que dijera, esto fue un error, disculpe el susto. Pero no había nada de eso, solo números, fríos, científicos, irrefutables, 0% de coincidencia paterna, 0% de coincidencia materna. Ella no compartía ADN con ninguno de los padres, ninguno. Ni un solo marcador genético que la conectara con ellos. Era una completa extraña, una intrusa en una familia que no era la suya. Y entonces llegó la primera ola de negación. La prueba está equivocada. Claro, tenía que estar equivocada. Esas pruebas de ADN online no eran 100% precisas. Tal vez la muestra había sido contaminada. Tal vez habían mezclado sus resultados con los de otra persona. Tal vez. Pero incluso mientras intentaba convencerse de ello, sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Porque esa prueba confirmaba todo lo que ella siempre había sentido. Todas las veces que se miró al espejo y no vio nada de sus padres. Todas las veces que se sintió diferente, desplazada, como si no perteneciera. No era paranoia, era verdad. Y la rabia comenzó a subir, caliente y violenta. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron mentir durante 25 años? ¿Cómo pudieron mirarla a los ojos todos los días, llamarla hija, dejarla creer que esa era su historia, cuando sabían que todo era una farsa? Cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante de su vida había sido construido sobre una mentira. Y ellos lo sabían. Siempre lo supieron. La madre, que le cogía la mano cuando tenía miedo. El padre, que la llevaba en brazos cuando era niña. Los dos, que crearon esa versión de una familia perfecta mientras ocultaban la verdad más básica de todas. Ella no era de ellos. Quería gritar, quería romper algo. Quería coger el teléfono y llamarlos inmediatamente, exigir respuestas, obligarlos a enfrentar lo que hicieron. Pero la rabia duró solo unos minutos antes de dar paso a otra cosa, algo más profundo, más doloroso, tristeza, una tristeza tan pesada que parecía física, como si todo el peso de la revelación hubiera caído sobre su pecho de golpe, aplastándola. Porque se dio cuenta de algo terrible. Si ella no era su hija, entonces, ¿quién era? ¿De dónde venía? ¿Quiénes eran sus padres biológicos? ¿Por qué estaba con esa familia? ¿Fue adoptada? ¿Fue abandonada? ¿Fue robada? Toda su identidad, todo lo que creía saber sobre sí misma, estaba basado en una narrativa que ahora era completamente falsa. No tenía raíces, no tenía historia, no tenía un lugar de origen real. Era como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies y la hubieran dejado flotando en el vacío. Miró alrededor de la habitación donde creció, y de repente todo parecía extraño. Las fotos en la pared, la cama, la estantería de libros. Nada de eso le pertenecía de verdad. Porque ella
No pertenecía a esa casa. Era una visitante. Siempre lo fue. Y entonces llegó el regateo desesperado. Tal vez haya una explicación. Sí, tenía que haberla. Tal vez sus padres tenían una razón. Tal vez habían planeado contárselo cuando fuera mayor. Tal vez fue una adopción. Pero querían que se sintiera como una hija de verdad, así que nunca lo mencionaron. Tal vez la amaban tanto que pensaron que la verdad podría lastimarla. Pero incluso mientras intentaba justificar, sabía que ninguna razón sería suficiente. Porque ella tenía derecho a saber. Tenía derecho a conocer su propia historia. Y ellos se lo quitaron. No importaba cuánto la amaran. No importaban cuáles fueran sus intenciones. Mintieron. Y esa mentira definió cada segundo de su vida. Pasó horas en esa habitación, alternando entre rabia, tristeza, negación y desesperación. Cayó la noche. La habitación se oscureció. Pero ella no encendió las luces. Se quedó allí, sentada en la cama, con el móvil en la mano, releyendo los resultados innumerables veces, como si en alguno de esos intentos los números fueran a cambiar. Pero nunca cambiaron. Y en algún momento de la madrugada, cuando ya no había más lágrimas que llorar ni rabia suficiente para gritar, tomó una decisión. No iba a dejarlo pasar. No iba a fingir que no lo sabía. No iba a guardarlo dentro de ella y seguir viviendo la mentira solo porque era más fácil. Ella merecía la verdad, y ellos iban a tener que dársela. Se levantó, se lavó la cara y se miró en el espejo. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Pero también había algo nuevo allí. Una determinación que no estaba antes. Ya no era la hija obediente que aceptaba todo sin cuestionar. Era alguien que necesitaba respuestas, y las conseguiría, costara lo que costara. Ella cogió el móvil y escribió un mensaje rápido en el grupo familiar. Necesitamos hablar, todos juntos. Mañana por la noche. Es importante. La respuesta de su madre llegó casi inmediatamente. ¿Estás bien, cariño? ¿Ha pasado algo? Ella miró el mensaje y sintió una punzada de amargura. Cariño. Como si nada hubiera cambiado. Como si todavía fuera su hija. Pero no respondió. Simplemente bloqueó el móvil y se fue a dormir. O al menos a intentarlo. Al día siguiente, pasó horas preparándose mentalmente. Ensayando lo que diría, cómo lo diría. Imaginando las reacciones de ellos. El shock, la negación. Quizás incluso rabia. Pero no importaba. Ella estaba lista. Cuando llegó la noche, bajó al salón con una carpeta en las manos. Dentro de ella, los resultados de la prueba de ADN impresos. La prueba irrefutable. La familia ya estaba allí. La madre, sentada en el sofá con expresión preocupada. El padre, de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, el rostro serio. Los hermanos, cada uno en un sillón, curiosos pero aún sin entender la gravedad del momento. Ella respiró hondo y colocó la carpeta sobre la mesa de centro, justo en medio del salón, donde todos podían ver. Me hice una prueba de ADN, dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. Y los resultados mostraron algo que lo cambia todo. La madre parpadeó, confusa. ¿Una prueba de ADN? ¿Por qué? Porque necesitaba saber la verdad, respondió ella, abriendo la carpeta y sacando los papeles. Y ahora lo sé. Ella colocó los resultados en la mesa, boca arriba para ellos, y esperó. El padre fue el primero en moverse. Cogió los papeles, leyó rápidamente y se puso pálido. Su mano tembló. Miró a su esposa, y su expresión lo dijo todo. La madre se levantó despacio, cogió los papeles de sus manos y leyó. Y entonces, por primera vez en 25 años, vio algo que nunca había visto en el rostro de su madre. Culpa. Culpa absoluta. Cariño, puedo explicar. Comenzó la madre con la voz quebrándose. Entonces explica, dijo ella con la voz ahora dura, cortante. Explica por qué no tengo un 0% de coincidencia genética con ninguno de ustedes dos. Explica por qué pasé toda mi vida creyendo que era su hija cuando, en realidad, no lo soy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hermanos se miraron unos a otros, impactados. El padre estaba inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Y la madre. La madre empezó a llorar. Pero ella no sintió lástima. Todavía no.
Merezco la verdad, dijo, mirándolos directamente a los dos. Me la deben, después de todo. Me deben la verdad. Y fue en ese momento, con la familia reunida, con los resultados del ADN sobre la mesa, con 25 años de mentiras a punto de desmoronarse, cuando ella se dio cuenta de algo. No importaba lo que dijeran. No importaba cuál fuera la historia. Nada sería capaz de borrar lo que ella acababa de descubrir. Su vida entera era una mentira. Y ahora, ella necesitaba descubrir quién era realmente. El silencio en la sala era ensordecedor. Los resultados de la prueba de ADN todavía estaban en las manos de Marina, las letras bailando ante sus ojos. Probabilidad de parentesco biológico, 0%. Cero. Nada. 28 años de vida basados en una mentira. Su madre, o mejor dicho, la mujer a la que siempre llamó madre, tenía el rostro enterrado entre las manos, los hombros temblando con sollozos silenciosos. Su padre estaba a su lado, rígido como una estatua, pero Marina podía ver sus manos temblar. ¿Alguien va a explicarme esto? La voz de Marina salió más alta de lo que pretendía. Ahora, quiero saber todo. Su hermano Lucas se acercó, tocándole el brazo. Mari, quizás deberíamos... No. Marina se apartó. No me pidas que me calme, no me pidas que espere. Merezco la verdad. Ahora. Fue entonces cuando su madre levantó el rostro. Estaba hinchado, rojo, destruido por la culpa y el dolor. Y cuando habló, fue con una voz tan frágil que Marina casi no la reconoció. Podemos explicar, comenzó ella, pero las palabras murieron en su garganta. ¡Entonces explica!, Marina gritó, sintiendo las lágrimas quemarle los ojos. Explica cómo viví toda mi vida sin saber quién soy realmente. Explica cómo me miraron todos los días y me mintieron. Su padre finalmente se movió. Se colocó al lado de su esposa, una postura protectora que Marina había visto 1000 veces antes. Pero esta vez no le trajo consuelo, le trajo rabia. Marina, dijo, la voz grave y demasiado controlada. Hicimos lo que creímos correcto. Necesitamos que entiendas eso. ¿Lo que era correcto? Marina rió, pero no había humor en ese sonido. ¿Mentirme durante 28 años era lo correcto? Déjame explicarte, dijo su madre, encontrando finalmente fuerza en la voz. Por favor, hija, déjame contarte todo, desde el principio. Marina cruzó los brazos, todo su cuerpo una barrera de defensa. Estoy esperando. Su madre respiró hondo, limpiándose las lágrimas. Cuando tu padre y yo nos casamos, lo único que queríamos era tener una familia. Lo intentamos durante años, Marina. Me hice todos los tratamientos posibles. Hormonas que me volvían loca, procedimientos dolorosos, esperanzas que surgían y se destruían mes tras mes. El padre de Marina puso la mano en el hombro de su esposa. Fueron 7 años intentándolo. Gastamos todos nuestros ahorros en tratamientos de fertilidad. Tu madre pasó por 4 intentos de fertilización in vitro. Nada funcionaba. Con cada prueba negativa, me moría un poco por dentro, continuó la madre, con la voz quebrándose. Veía a otras mujeres embarazadas y sentía un dolor físico aquí. Ella se apretó el pecho. Quería tanto ser madre, tanto que me dolía respirar. Marina sintió algo moverse dentro de ella. Empatía, quizás, pero la rabia aún ardía más fuerte. ¿Y entonces? ¿Cómo aparezco yo en esta historia? Su madre miró al padre. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Él asintió, animándola a continuar. Había una mujer, dijo en voz baja. Ana Paula. Ella trabajaba en un hospital donde yo hacía mis tratamientos. Nos hicimos amigas. Ella sabía de nuestro dolor, de nuestra lucha. Y un día... Hizo una pausa, cerrando los ojos. Un día nos hizo una propuesta. El corazón de Marina empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de propuesta? Ana Paula tenía una prima. Su padre retomó la historia. Juliana. Tenía 19 años. Estaba embarazada y en una situación imposible. El padre del bebé había desaparecido. Su familia era extremadamente religiosa y la había echado de casa. Estaba sola, sin dinero, sin apoyo, sin nada. Ella no quería abortar. Su madre continuó rápidamente. Pero tampoco sabía que no estaba en condiciones de criar a un niño.
Estaba desesperada. Y nosotros estábamos desesperados también. Marina sintió que el estómago se le revolvía. ¿Así que me compraron? ¡No! Su padre dio un paso adelante. Nunca fue así. Nosotros ayudamos a Juliana. Pagamos todos sus gastos médicos. Le dimos un lugar para quedarse. Garantizamos que tuviera todo lo que necesitaba. Y a cambio, ella accedió a dejarnos adoptarte. ¿Legalmente?, preguntó Marina, ya sabiendo la respuesta. El silencio fue su confirmación. ¿Por qué no?, susurró. ¿Por qué no hacer esto de la manera correcta? Su madre comenzó a llorar de nuevo. Porque era demasiado complicado. El proceso de adopción tardaría años. Y Juliana, ella estaba destrozada, Marina. No quería ninguna implicación con el bebé. Quería desaparecer y empezar de nuevo. Y nosotros te queríamos a ti, dijo su padre, la voz cargada de emoción. Desde el momento en que te vimos en el ultrasonido, desde la primera vez que te tuvimos en brazos, ya te amábamos, ya eras nuestra hija. Pero no lo era, gritó Marina, las lágrimas cayendo finalmente. Yo no era su hija, tenía una madre biológica, tenía una identidad, y ustedes me robaron eso. Nosotros te dimos una vida, respondió su padre, la voz también subiendo. Juliana no podía darte nada. Estaba destruida, sin futuro, sin esperanza. Nosotros te dimos un hogar, una familia, amor, educación, oportunidades. Nosotros te dimos todo. Excepto la verdad, replicó Marina. Me dieron todo excepto el derecho a saber quién soy, de dónde vengo, quién es mi verdadera madre. Yo soy tu madre. La mujer que la crió se puso de pie, todo el cuerpo temblándole. Yo soy la que se despertaba todas las noches cuando tenías pesadillas. Yo soy la que te curaba las rodillas cuando te caías. Yo soy la que te abrazó cuando tu primer novio te dejó. Yo soy la que estuvo a tu lado en cada momento de tu vida. Yo soy tu madre. Una madre no miente, gritó Marina de vuelta. El silencio que siguió fue brutal. Gabriela, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Mari, quizás ellos estaban tratando de protegerte. ¿Protegerme? Marina miró a su hermana. Media hermana. Se corrigió mentalmente, sintiendo un nuevo dolor con esa realización. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? ¿De saber quién soy realmente? ¿De saber que no fuiste deseada?, dijo su padre en voz baja. Juliana no te quería, Marina. Lo dejó bien claro. No quería verte. No quería tenerte en brazos. No quería nada contigo. Y nosotros no queríamos que crecieras sabiendo eso. No queríamos que sintieras que fuiste rechazada. Queríamos que te sintieras amada. Queríamos que sintieras que pertenecías. Marina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y Juliana? ¿Dónde está ahora? Sus padres intercambiaron otra mirada. Mamá. Marina usó la palabra deliberadamente, viendo el alivio en el rostro de la mujer. ¿Dónde está Juliana? No sabemos, admitió su madre. Ana Paula perdió contacto con ella hace años. Se mudó a otro estado. Rehizo su vida. Se casó. Quizás tenga otros hijos ahora. Ella siguió adelante. ¿Y yo?, preguntó Marina, con la voz quebrada. ¿Y mi derecho a conocerla? ¿A decidir si quiero tener una relación con ella? Teníais 3 días de vida, dijo su padre. ¿Cómo ibas a decidir algo? Nosotros decidimos por ti, como hacen los padres. Hicimos lo que creímos mejor para ti. Ustedes decidieron mal. Marina tomó su bolso. Ustedes decidieron por ustedes, no por mí. Marina, por favor. Su madre dio un paso adelante con las manos extendidas. No te vayas así, hablemos. Vamos a... Necesito tiempo, interrumpió Marina con la voz cansada. Necesito procesar esto. Solo necesito tiempo. Hija, empezó su padre. No me llames, dijo Marina, caminando hacia la puerta. Cuando esté lista me pondré en contacto, pero ahora. Simplemente no puedo estar aquí. ¡Marina! Su madre corrió tras ella. Por favor, no nos dejes. No puedo perderte. Marina se detuvo en la puerta, sin darse la vuelta. Ya me perdieron,
Perdieron mi confianza, perdieron mi respeto, y quizás perdieron mi capacidad de mirarlos sin ver la mentira. Te amamos, dijo su padre, la voz quebrándose por primera vez. Eso nunca fue una mentira. Todo lo que hicimos fue por amor. Marina finalmente se dio la vuelta. Los miró. A esas dos personas que la criaron, que la moldearon, a quienes amó incondicionalmente durante 28 años. Y vio extraños. El amor no debería venir con mentiras, dijo en voz baja. Y el amor no debería robarme el derecho a saber quién soy. Eres nuestra hija, susurró su madre, desesperada. Eso es quien eres. No importa el ADN. No importa cómo llegaste a nosotros. Eres nuestra hija, nuestra Marina. Eso nunca cambiará. Marina sintió las lágrimas rodar por su rostro. Quizás no, pero yo cambié. En el momento en que abrí ese sobre, cambié. Y no sé si puedo volver a ser quien era. Lucas se acercó, tocando el hombro de su padre. Gabriela abrazó a su madre, que se había desmoronado en sollozos. La familia estaba allí, junta, pero Marina nunca se sintió tan sola. Me voy, dijo, abriendo la puerta. No nos abandones, su padre suplicó, un último intento desesperado. Por favor, hija, danos una oportunidad. A la familia. Cometimos un error, pero lo hicimos porque te amamos demasiado, no porque no te amáramos lo suficiente. Marina lo miró a él, a todos ellos, su familia, o lo que solía ser su familia, o lo que quizás todavía podría ser, si ella lograba encontrar una manera de perdonar, si lograba encontrar una manera de reconstruir algo que había sido construido sobre mentiras. Lo sé, dijo finalmente. Sé que me aman, pero ahora necesito descubrir a quién amo yo, quién soy realmente. Y no puedo hacer eso aquí, no ahora. Y con eso salió. La puerta se cerró tras ella con un sonido final que resonó por la sala. Al otro lado, 4 personas quedaron en silencio. Una familia destrozada por la verdad. Unidos por el amor, pero separados por la ruptura de confianza. La madre se desplomó en el sofá, llorando incontrolablemente. El padre se quedó parado, mirando la puerta cerrada, como si pudiera hacer que se abriera de nuevo con pura fuerza de voluntad. Lucas y Gabriela se miraron, sin saber qué hacer, cómo arreglar algo que parecía irreparablemente roto. Afuera, Marina entró en el coche y finalmente dejó caer todo el peso. Apoyó la cabeza en el volante y lloró. Lloró por la vida que creía tener, por la identidad que le fue robada, por la madre biológica que nunca conoció, por los padres que amó, pero en quienes ya no podía confiar. Y lloró por la pregunta que resonaba en su mente, sin respuesta. ¿Quién es Marina realmente? Aquella mujer conduciendo en la noche, con el corazón roto y la identidad hecha añicos, ya no sabía la respuesta. Pero necesitaba descubrirlo, aunque eso significara perder todo lo que siempre conoció, para encontrar quién es realmente. La puerta se cerró tras sus padres. El silencio de la casa ahora parecía diferente, no opresivo, pero lleno de posibilidades. Se quedó allí, parada en medio de la sala de estar donde tantos recuerdos familiares habían sido creados, sintiendo como si estuviera pisando territorio desconocido por primera vez. Sus ojos vagaron por las fotografías en la pared. Allí estaba ella a los 5 años, sosteniendo un helado y sonriendo sin dientes. A los 10, el día de la graduación de la escuela primaria. A los 15, abrazada a su madre en un día de playa. ¿Cada imagen una mentira? ¿O cada una de ellas aún verdadera, solo bajo una luz diferente? Se sentó en el sofá, el mismo donde tantas noches de cine en familia habían ocurrido, y permitió que los pensamientos vinieran sin resistencia. El entumecimiento emocional de las últimas horas estaba comenzando a dar paso a algo más complejo. No ira, no exactamente dolor, pero una claridad extraña y liberadora. Ellos no son mis padres biológicos, susurró al silencio. Y luego, más firme. ¿Pero qué significa eso realmente? La pregunta resonó por la sala vacía, y con ella llegó una avalancha de reflexiones que ella había estado evitando. ¿Quién era ella ahora? Si no era hija de ellos por sangre, si su partida de nacimiento era una falsificación, si toda su historia de origen era fabricada,
Entonces, ¿quién era ella realmente? Durante años, ella había definido su identidad en términos simples. Era la hija de Jorge y Mariana Silva. Había heredado los ojos castaños de la madre, la terquedad del padre, el amor por los libros que venía de ambos. Pero ahora, esas certezas le habían sido arrancadas como páginas de un libro. Se levantó y caminó hasta el espejo en la pared. Estudió su rostro con una intensidad nueva, buscando rasgos de extraños que nunca conocería. Su madre biológica. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Qué circunstancias desesperadas la llevaron a vender a su bebé? Y su padre biológico. Él siquiera sabía que ella existía. Las lágrimas vinieron, silenciosas y persistentes. Estaba de luto por padres biológicos que nunca abrazaría, por una historia que nunca conocería, por respuestas que quizás nunca llegara a tener. Era como perder a alguien que nunca conociste, pero cuyo ADN llevaba en cada célula. Pero entonces, en medio del dolor, algo comenzó a cristalizarse, una comprensión que crecía como luz a través de nubes oscuras. El ADN no me define, dijo en voz alta, probando las palabras. Yo soy quien me he convertido. Era verdad. Ella estaba compuesta de 1000 elecciones, 1000 momentos, 1000 experiencias, ninguna de las cuales tenía que ver con la biología. Era la niña que aprendió a leer a los 4 años porque su madre le leía todas las noches. Era la adolescente que desarrolló amor por la justicia social, porque su padre la llevaba a eventos comunitarios. Era la joven adulta que valoraba la educación porque sus padres, sí, sus padres, habían sacrificado todo para darle oportunidades. No compartían su sangre, pero compartían su historia. Cada cicatriz de rodilla raspada que su madre le había vendado. Cada clase de matemáticas que su padre le había explicado pacientemente. Cada sueño que habían nutrido, cada miedo que habían calmado, cada logro que habían celebrado. Todo eso era real. Ella pensó en todas las familias que conocía. La vecina que había adoptado a 3 niños y los amaba ferozmente. Su primo que fue criado por su abuela y la llamaba madre. Su amigo cuyo padrastro era más padre de lo que el biológico jamás había sido. El amor no venía de los cromosomas. Venía de elecciones diarias, de presencia, de sacrificio. Y sus padres habían tomado decisiones. Decisiones equivocadas, sí. Criminales incluso. Pero también decisiones de amor. La habían elegido cuando tenía días de vida. Se habían despertado en medio de la noche cuando ella lloraba. Habían ahorrado cada centavo para su educación. Habían celebrado cada pequeña victoria y consolado cada derrota. Por primera vez desde que vio aquel correo electrónico, ella se permitió recordar no solo la traición, sino la totalidad. La madre enseñándole a cocinar, riendo cuando ella quemaba el arroz. El padre apareciendo en cada presentación escolar, incluso cuando tenía que faltar al trabajo. Las vacaciones sencillas que planeaban con tanto cuidado. Los sacrificios silenciosos que ella solo ahora, como adulta, lograba reconocer plenamente. Eran imperfectos, profundamente imperfectos. Habían construido su familia sobre una mentira. Pero no eran monstruos. Eran humanos desesperados que habían tomado decisiones imposibles cuando se enfrentaron a un dolor insoportable. Ella pensó en su infertilidad, años de intentos, tratamientos, esperanzas frustradas, el dolor de sostener bebés de otras personas sabiendo que nunca sostendrían el suyo propio. La sensación de fracaso, de incompletud, que la sociedad impone a las parejas sin hijos, no justificaba lo que hicieron, pero ayudaba a entender. Y el miedo constante de perderla si la verdad salía a la luz. Cada cumpleaños, cada certificado de nacimiento que debían presentar, cada chequeo médico donde mentían sobre su historial familiar, todo eso cargando el peso del secreto, viviendo siempre al borde del precipicio, sabiendo que un día todo podría desmoronarse. Vivieron en prisión durante 20 años, se dio cuenta en voz alta. Una prisión que ellos mismos construyeron. La rabia que había sentido se estaba transformando en algo más complejo. No disculpa, sino comprensión. No aprobación, sino empatía. Habían sido humanos imperfectos tratando de hacer lo mejor que podían en circunstancias imposibles. Habían fallado moralmente, pero nunca habían fallado en amarla. Ella tomó el teléfono,
Miró sus nombres en la lista de contactos. Su madre probablemente estaba despierta, incapaz de dormir, atormentada por el arrepentimiento. Su padre debe estar sentado en silencio, esa manera suya de procesar el dolor. Estaban sufriendo, y a pesar de todo, ella no quería que sufrieran, pero tampoco podía simplemente volver a lo que era antes. Los cimientos se habían resquebrajado. Para reconstruir, necesitaban algo más fuerte que mentiras envueltas en amor. Necesitaban la verdad, por dolorosa que fuera. Ella marcó. Su madre contestó al primer timbre con la voz quebrada. «Hija, necesito que vuelvan», dijo ella. «Necesitamos hablar. De verdad esta vez». 20 minutos después, ellos estaban de vuelta. Se sentaron en la sala de estar, no como la familia que siempre fueron, sino como tres personas tratando de descubrir en qué podrían convertirse. «Entiendo por qué lo hicieron», comenzó, y vio el alivio instantáneo en sus rostros. «Pero entender no significa aceptar. Me robaron algo precioso, la verdad sobre mí misma. Lo sabemos», dijo su padre, con la voz ronca. «Y cargaremos con esa culpa el resto de nuestras vidas. Pero también quiero que sepan», continuó, «que a pesar de todo, reconozco el amor. Me dieron una vida que mi madre biológica nunca podría haberme dado. Me dieron educación, oportunidades, un hogar lleno de libros y risas. Eso fue real». Su madre comenzó a llorar, lágrimas de alivio y dolor mezcladas. «Entonces, aquí está mi elección», dijo ella, y la palabra elección resonó con poder. «Elijo quedarme, elijo seguir llamándolos mamá y papá, pero en términos nuevos, sin secretos, honestidad total de ahora en adelante, sobre todo». «Cualquier cosa», dijo su padre inmediatamente. «¿Quieres saber cómo te conseguimos? ¿Sobre lo que sabemos de tu madre biológica? Sobre todo», interrumpió ella. «Quiero saber todo. Cada detalle, incluso los dolorosos, especialmente los dolorosos. Y cuando no sepan algo, admítanlo, sin más mentiras de protección». «Lo prometemos», dijo su madre. «Pasaremos el resto de nuestras vidas recuperando tu confianza». «Y yo pasaré el resto de mi vida procesando esto», respondió ella. «Algunos días estaré bien, otros días estaré enojada. Necesitaré terapia. Tendré preguntas imposibles, y ustedes tendrán que estar presentes para todo eso». «Lo estaremos», prometió su padre. «Para todo». Ella los miró, a esos dos extraños que no eran extraños en absoluto. A esos dos mentirosos, que también eran los padres más devotos que conocía. A esas dos personas imperfectas que la amaban de una manera tan devastadoramente imperfecta. «¿Saben qué es extraño?», dijo. «Estaba tan furiosa. Sentía que todo era una mentira. Pero ahora me doy cuenta de que la única mentira era la biología. Todo lo demás, cada recuerdo, cada te quiero, cada sacrificio, todo eso fue verdadero». Su madre sollozó, y por primera vez en días, ella dejó que su madre la abrazara. Fue diferente. Tenía el peso de la verdad, no la ligereza de la ilusión. Pero fue real. «La familia no es ADN», susurró ella. «Es elección. Y todos los días, ustedes me eligieron. Así que hoy, yo los elijo de vuelta. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero». Lloraron juntos, abrazados en el sofá. Era un nuevo comienzo. No un borrón y cuenta nueva del pasado, sino una reconstrucción sobre una base de honestidad. Sería difícil. Habría tropiezos. Pero por primera vez en días, ella sentía esperanza. En las semanas que siguieron cumplieron su promesa. Le contaron todo. Sobre la desesperación que los llevó a considerar la adopción ilegal. Sobre el intermediario que conocieron. Sobre el día en que fueron a buscar a un bebé en São Paulo. Sobre cómo, al tenerla en brazos por primera vez, supieron que harían cualquier cosa para conservarla. Hablaron de las pesadillas que tuvieron, el miedo constante a ser descubiertos. De cómo casi confesaron 1000 veces, de cómo cada mentira pesaba más que la anterior. De cómo el amor por ella creció tanto que la culpa parecía pequeña en comparación, pero nunca desapareció. Y ella escuchó. Escuchó y procesó y lloró y perdonó poco a poco. No un perdón instantáneo y mágico, sino el tipo que surge de comprender completamente la imperfecta humanidad de las personas que amas. Ella también comenzó su propio viaje.
terapia para procesar la complejidad de su identidad, investigaciones sobre su madre biológica A, quien probablemente nunca encontraría, pero necesitaba intentarlo. Grupos de apoyo para personas adoptadas de forma irregular, donde encontró a otros navegando verdades similares, y descubrió algo sorprendente. No era menos por conocer la verdad, era más completa, más honesta consigo misma, más capaz de amar auténticamente porque ahora su amor era una elección consciente, no una obligación de sangre. Un día, meses después, estaba ordenando fotos antiguas cuando encontró una carta que su madre había escrito cuando ella tenía 1 año, pero que nunca entregó. Decía: «Mi querida hija, no viniste de mi cuerpo, sino que viniste a mi corazón. Y quizás algún día, cuando seas adulta y tengas tus propios hijos, entenderás que el amor no necesita de biología, solo necesita elección. Y yo te elijo a ti, todos los días, por el resto de mi vida». Ella leyó la carta llorando, entendiendo finalmente que sus padres siempre supieron esa verdad. Solo habían esperado 20 años para compartirla. La verdad había sido dolorosa. Había destruido una versión de su familia. Pero también los había liberado a todos, liberado de la mentira, del miedo, del fingimiento. Y en lugar de lo que fue destruido, estaban construyendo algo más fuerte. Algo basado en una elección consciente y amor auténtico. Ella no era su hija biológica, pero era completa, total e irreversiblemente su hija. No porque una prueba de ADN lo dijera, sino porque 20 años de amor, sacrificio y presencia habían tejido sus vidas juntas de una manera que ninguna prueba podría medir. El ADN podría decir de dónde vino, pero no podía decir quién era ella. Eso lo había descubierto ella sola, y era alguien formado por amor, no por genética. Si estás lidiando con cuestiones de identidad, sabe que la verdad, por dolorosa que sea, es el camino hacia la plenitud. Conocer de dónde vienes no disminuye quién eres, solo añade profundidad a tu historia. Y la familia no se trata de sangre compartida. Se trata de vidas compartidas, elecciones compartidas, amor compartido. Su ADN reveló que no era de ellos por sangre, pero el amor demostró que ella siempre fue y siempre será su hija, completamente, verdaderamente, por elección.